Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a conversar o nos vamos a centrar en la manera en que los aportes clásicos que configuraron el modelo de efectos limitados siguen teniendo vigencia para la discusión de problemas, problemáticas, polémicas y otro tipo de cuestiones mediáticas y tecnológicas que nos involucran en la actualidad, en este siglo XXI. De alguna forma vamos a tratar de revisar y revisitar el modelo de los efectos limitados en el contexto mediático o tecnomediático propio de nuestros días. A ver, yo quisiera detenerme en recuperar algunos conceptos de este modelo, que son los que después vamos a ver cómo se... no quisiera usar el verbo aplicar, no es que se aplican, sino que están presentes en abordajes contemporáneos. El primer concepto es el de exposición selectiva y también su pareja, la percepción selectiva. Como ustedes recuerdan, la exposición selectiva tiene que ver con el hecho, que en principio parece intuitivo, de que las personas seleccionan el tipo de medio de comunicación al que se exponen. Y por lo tanto, eh, para ponerlo en términos políticos, no sé, una persona que tenga una tendencia oficialista va a hacer un consumo de medios que en principio son oficialistas. Una persona opositora va a elegir medios cuya línea editorial en principio sea opositora. ¿Qué es lo que va a conseguir con esto? Bueno, en principio va a encontrar mensajes que ya son afines a sus propias opiniones y a sus propias preferencias desde antes de iniciar el consumo de ese mensaje específico. Por lo tanto, lo que muy probablemente pase es que esos mensajes van a reforzar sus propias predisposiciones y no a contradecirlas. A esto se refiere la idea de la exposición selectiva. Decía Paul Lasserfer al respecto: es evidente la existencia de un considerable matiz de selección porque la gente tiende a exponerse al bando con el que de todos modos ya está de acuerdo. Y el tópico del votante imparcial, que sopesa todos los argumentos ofrecidos por ambos partidos, no es más que uno de los tantos mitos políticos. A esto se refiere la idea de exposición selectiva. ¿Tendrá validez? ¿Tendrá vigencia en la actualidad? Bueno, ahí tienen en la pantalla la referencia de una investigación muy reciente de Lidia Valera Ordaz: medios, identidad nacional y exposición selectiva, predictores de preferencias mediáticas de los catalanes. Ustedes saben que, bueno, en Cataluña hay toda una polémica política muy importante en términos de la división entre quienes apoyan la independencia de Cataluña del Estado español y quienes se oponen a esa independencia. Fíjense la manera en que Valera Ordaz plantea su hipótesis de trabajo. La leo. Los catalanes se exponen a los medios de comunicación en función de su identidad nacional, de forma que los que presentan inclinaciones nacionalistas se concentran en medios de alcance autonómico local y los no nacionalistas lo hacen en medios de alcance estatal para todos los tipos de medios. O sea, es una hipótesis bien en la línea de la idea de exposición selectiva. Bueno, ¿a quiénes se refiere ella por nacionalistas? A los que apoyan la independencia de Cataluña, y a los no nacionalistas serían los que se inclinan por la inclusión en el Estado español. Entonces la división que ella hace de los medios de comunicación, de las señales informativas de televisión, de radios y de medios de prensa escrita, es entre nacionalistas o autonomistas y estatales, que serían aquellos que promueven que se mantenga el status quo actual. Bueno, la hipótesis entonces es que de acuerdo a la opinión que tiene cada persona es el tipo de consumo que va a hacer. Y efectivamente ella lo demuestra a partir de el análisis de una encuesta bastante importante que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas Español, una institución de mucha trayectoria. Analizando los resultados encuentra que esto es efectivamente así.
Dice ella en sus conclusiones, los resultados señalan con claridad que son las posiciones políticas en el eje centro-periferia y no los anclajes culturales objetivos las que mejor explican las preferencias mediáticas de los catalanes. Es decir, son el apoyo a la independencia, el nacionalismo catalán y la identificación nacional los factores que más determinan la preferencia por medios autonómicos frente a la preferencia por medios estatales. Este hallazgo refuerza el núcleo teórico de la exposición selectiva, dice ella, a saber, la idea de que son las orientaciones individuales las que guían las preferencias mediáticas y no factores objetivos como el lugar de nacimiento o la lengua. O sea, la exposición selectiva sigue siendo un elemento a considerar para explicar las preferencias en el tipo de consumo informativo. Entonces, exposición selectiva. El otro factor, ustedes recuerdan, es el de la percepción selectiva. Hay la investigación clásica que se discute para este tema, es la que realizaron Eunice Cooper y Marilla Joda. Ellos lo llamaron, evasión de la propaganda. La publicaron en 1947. ¿De qué trataba esta investigación? Bueno, lo que hacía esta investigación era ver de qué manera se interpretaban y se leían unas viñetas, unas historietas que había desarrollado o había impulsado el Comité Judío Norteamericano, justamente con la intención de combatir los prejuicios antisemitas. El personaje de estas historietas, lo tienen ahí en la pantalla, era un señor Mr. Bigot que encarnaba todos los prejuicios habidos y por haber. Fíjense en la viñeta de la izquierda, está leyendo los nombres de un cuadro de honor, que en realidad son soldados caídos en la guerra, y lee Berkowitz, Fabricio, Ginsberg, Kelly, qué desagradable, dice. Es decir, son todos apellidos que no son apellidos de blancos nativos americanos. Son apellidos de inmigrantes. En la viñeta de la derecha parece que lo han asaltado, está atado a una silla, habla por teléfono y dice, pronto, operador, esta es una emergencia. Yo quiero un policía blanco, nativo, o sea, que nacido en Estados Unidos y americano. O sea, incluso en una emergencia, él pretende que solo lo atienda una persona blanca, anglosajona y protestante. Bueno, ¿qué pasaba con esta historieta? Bueno, lo que hicieron Cooper y Yahuda fue mostrársela a personas que eran prejuiciosas y ver cómo las interpretaban. Y lo que encontraron es que había lo que ellas llaman, perdón, evasión de la propaganda. Es decir, las personas prejuiciosas reinterpretaban la historieta en términos que consolidaban sus prejuicios, en vez de verse interpelados y modificarlos. ¿Cómo hacían? Bueno, no se identificaban con el personaje diciendo que era de un estatus económico inferior o de un nivel de instrucción inferior, o incluso llegaban a decir que lo que el personaje representaba eran las conductas que típicamente desarrollaban los inmigrantes y no los blancos americanos nativos protestantes. Entonces, en base a este tipo de investigaciones, es que Clapper dice, los mensajes que condenan la discriminación racial han sido interpretados por ciertas personas llenas de prejuicios como favorables a la discriminación. Eso lo escribe Clapper en 1965. Pero ahora veamos una definición actual. Esta está tomada de la Wikipedia en el año 2018 y dice así: un rasgo definitorio de la política de la posverdad es que los activistas continúan repitiendo sus puntos de discusión, incluso si los medios de comunicación o los expertos independientes demuestran que estos puntos son falsos. O sea, la Wikipedia acá está hablando de la posverdad
o de la fake news. Y fíjense que prácticamente dice lo mismo que decía Clapper a partir de la investigación de Cooper y Yehuda. O sea, las personas parecen inmunes a la información y son capaces de repetir sus puntos de vista previos, aun cuando la evidencia les demuestre que son erróneos. Entonces, estamos en la actualísima discusión de las fake news. Sobre las fake news hay una importante investigación desarrollada por Alcott y Genschkow, publicada en 2017, sobre el uso de las fake news en los medios sociales en la campaña presidencial norteamericana de 2016. Ustedes saben que en esa campaña en la que terminó siendo electo Donald Trump, se consideró que la difusión de fake news había sido tan importante que incluso había incidido en la propia elección, es decir, que Trump muy posiblemente no hubiera sido electo si no hubiera sido por la difusión de noticias falsas y mentiras tendenciosas. Ahora bien, ¿qué hallan en su investigación Alcott y Genschkow? Bueno, un primer hallazgo, este es, uno diría, bastante contraintuitivo, es que la motivación principal para el desarrollo de fake news, por lo menos en esa campaña donde fueron muy prominentes, no era política o ideológica, sino económica. Y de hecho, encontraron que un número importante de los sitios generadores de fake news, más de 100 de estos sitios, no eran derivados de los partidos políticos norteamericanos, sino que eran fruto de, podríamos decir, una especie de microemprendimiento de jóvenes programadores macedonios. Y estaban desarrollados en Macedonia. Macedonia en la frontera con Grecia. Un país bastante pobre, por otra parte. Bueno, ¿por qué los jóvenes programadores macedonios hacían estos sitios de de noticias falsas? Bueno, por un motivo económico. Lo que buscaban eran muchos cliqueos y que esos cliqueos se tradujeran en avisos publicitarios, en ganancias publicitarias. Y no solo lo buscaron, sino que lo consiguieron. Y de hecho, sostenían sitios de fake news tanto a favor de Trump como a favor de Hillary Clinton. Lo que pasa es que por algunas razones que vamos a ver enseguida, los de Trump eran más exitosos. Una segunda cuestión de interés que mencionan estos investigadores es lo que ellos llaman el dilema o el trade-off. Ellos dicen que los votantes siempre están ante un dilema, pues, porque por un lado tienen la necesidad de acceder a información fiable e imparcial para poder tomar una mejor decisión de voto, pero por otro lado hay un beneficio psicológico en confirmar los propios presupuestos. O sea, la idea de la percepción selectiva, o ahora se suele hablar, para hablar de esta cuestión, del sesgo de confirmación, la tendencia que tenemos a considerar que es verdadero aquello que confirma nuestras ideas previas y la tendencia opuesta a desconfiar de aquello que no confirma nuestras ideas previas. Bueno, ¿qué hicieron estos investigadores? Bueno, diseñaron un conjunto, una muestra de titulares de noticias, entre las que había noticias que habían circulado durante la campaña y que eran verdaderas, noticias que habían circulado y que eran falsas, que eran fake news, y un grupo de noticias que ellos llamaban placebos, y que eran noticias que no habían circulado durante la campaña, sino que ellos habían inventado los titulares. Bueno, les mostraron un conjunto formado por estos tres grupos a un montón de gente en una encuesta online y les preguntaron a las personas si recordaban haber visto esas noticias, y qué recordaban acerca de si las habían creído o no las habían creído.
Bueno, lo que encontraron es que, como es lógico, que la memoria hace trampas y que, por ejemplo, no había mucha diferencia entre las noticias que se recordaban que efectivamente habían circulado y los placebos que ellos habían inventado. O sea, muchos encuestados recordaban, entre comillas, haber visto esos titulares que no habían circulado durante la campaña, pero también encontraron dos cuestiones. La primera es que los votantes de derecha eran más crédulos respecto a las mentiras que los de izquierda. Es decir, los votantes a favor de Trump eran más crédulos, había una tasa más alta de haber creído noticias falsas que los votantes de izquierda o del Partido Demócrata o en esa campaña de Hillary Clinton. Uno podría decir, bueno, esto debe ser porque los que adscriben ideológicamente a la derecha son más tontos, pero no es la explicación que dan Alcott y Geskov, que es mucho más interesante. Ellos lo que señalan es que al mismo tiempo que los votantes de derecha son más crédulos, hay una relación directa entre las fuentes de información y la credulidad en las noticias falsas. Quienes se informaron o se informaban por medios tradicionales, mirando las noticias, leyendo el diario, puede ser en un sitio web, pero en el sitio web del diario, eran más certeros en identificar qué noticias eran verdaderas y cuáles eran falsas. Y en cambio, los que se informaban a partir de las redes sociales tendían a tener más dificultad para diferenciar lo falso de lo verdadero. Y al mismo tiempo sucedía que los votantes de Trump tenían tendencia a informarse por las redes sociales. ¿Por qué? Porque entre los votantes de Trump estaba extendida la creencia de que los medios principales, los grandes diarios, las grandes cadenas de televisión, favorecían a Hillary Clinton. Y entonces se exponían selectivamente a medios que consideraban que eran más imparciales, que terminaban siendo las redes sociales. ¿Por qué? Podemos preguntarnos, el consumo por redes sociales se asocia a una mayor indefensión, a una mayor credulidad, perdón, en relación a las noticias falsas. Bueno, acá nos salimos un poquito del tema porque hay que aportar alguna cuestión en relación a de qué manera se están difundiendo las noticias en general, casi como el negocio informativo. Hay un libro muy interesante publicado hace 2 años de José van Dijk, una investigadora holandesa y sus colaboradores, se llama The Platform Society, la sociedad de las plataformas, y ellos ahí explican que el periodismo tradicional, los medios de comunicación informativos tradicionales, constituían lo que ellos llaman un agregado, es decir, un agregado de publicidad y noticias. Como además, al menos para los periódicos más prestigiosos, se consideraba que había un rol social de la prensa, el famoso cuarto poder que está tan tematizado en películas heroicas como Todos los hombres del presidente. Bueno, entonces también había cierta idea por parte de los periodistas y los editores de que las noticias tenían que compartir, también eran a su vez un agregado entre noticias importantes o noticias trascendentes y noticias, bueno, que sirvieran para tener gancho, para que la gente comprara el diario, noticias entretenidas, noticias de espectáculos, deportes, etcétera. Decía un periodista, lo cita esto Parizar, eh, la mayoría de los lectores de periódicos no leen las noticias de política, pero para acceder a las que sí les interesan, deportes, espectáculos, chismes, tienen que echar un vistazo a la portada. De modo que si hubiera un escándalo político enorme, lo sabría suficiente gente como para que repercutieran los sondeos. La idea bastante discutida de la ciudadanía monitorial. La gente no está atenta todo el tiempo a la política, salvo un pequeño grupo, sino que se prende de vez en cuando hay un escándalo, cuando hay elecciones, cuando
hay una alerta, ahí es cuando consumen información política. Bueno, eso como tradicional, pero ¿qué ha sucedido en los últimos años? En la medida en que la plataformización se fue extendiendo y se fue consolidando, las plataformas desagregaron ese agregado, porque lo que suministran ya no es un conjunto más o menos armonioso u orgánico de noticias, sino que lo que importa es la noticia comunidad individual y se recomponen de otra forma, no con el criterio editorial del periódico, sino con el criterio de organización de la misma plataforma. Dice Van Dijk, cada artículo individual se vuelve un producto separado, presentado desnudo en el mercado, lo que lleva a que viva o muera de acuerdo a sus propios méritos económicos. Incluso en el primer momento del desarrollo de Internet, los primeros sitios como Yahoo tenían editores humanos o algoritmos que seleccionaban las noticias, pero desde un conjunto de publicaciones. Ahora ni eso, o sea, cualquiera puede publicar cualquier cosa de cualquier origen en Facebook y algunas se vuelven virales y otras no. El resultado es que el lector ya no tiene un marco para el acceso a la interpretación. Y eso es lo que explica que sea más difícil ver si la noticia es verdadera o es falsa. Por lo tanto, no es que por alguna tara ideológica los votantes de Trump eran más crédulos ante las mentiras de las noticias de las fake news, sino que por distintas razones tendían a consumir por redes sociales y la forma en la que se accede a la información en las redes sociales inhabilita la posibilidad de o dificulta la posibilidad de vigilar la veracidad de la información. Así que en este contexto de las plataformas, del acceso a la información por las plataformas, las características de la percepción selectiva, en vez de morigerarse, se potencian. La percepción selectiva o el sesgo de confirmación. Ernesto Calvo y Natalia Eruguete, dos investigadores argentinos, publicaron un muy interesante libro el año pasado sobre las fake news, los trolls y las redes sociales. Y ellos dicen, en el mundo de las fake news buscamos datos que confirman nuestros prejuicios. Los publicamos en las redes sociales con el objetivo de dañar a nuestros oponentes políticos. Y aceptamos que nuestras creencias y los datos fácticos que las justifican se distingan de las de quienes nos atacan. Entonces estaríamos de alguna manera en que las fake news también tienen un lugar en términos de la acción política. Al respecto hay otra investigación muy interesante, también originada en la campaña que llevó a la presidencia a Donald Trump, que ha sido bastante productiva en este sentido, esta vez dos investigadores que se llaman Schaffner y Samantha Lacks. Ellos lo que hicieron fue, a partir de una discusión que había habido respecto a en qué asunción presidencial, en la asunción de Barack Obama en 2009 o en la de Donald Trump en 2017, había habido más gente. Esto se discutió a partir de que Trump dijo que su asunción era la que había llevado más gente en la historia de Estados Unidos. Y bueno, salieron los demócratas al cruce a mostrar que esto no había sido así. Y que comparando con la de Barack Obama, que ni siquiera era la que había llevado más gente, era claro que la de Barack Obama había sido más populosa. Así que acá tenemos dos fotos tomadas prácticamente desde el mismo lugar. La de la izquierda es la asunción de Trump, la de la derecha es la asunción de Barack Obama. Y lo que hicieron estos investigadores fue preguntarle a la gente, bueno, cuál era cuál, ¿no? O sea, cuál de las dos era la de Trump, cuál era la de Obama. Y de una forma previsible, los encuestados republicanos
se equivocaron en un 40%, equivocaron entre comillas, y dijeron que la de la derecha era la de Donald Trump, la más populosa. Eso no sería para nada, no tendría ninguna cuestión llamativa, pero lo sorprendente es que estos investigadores hicieron una segunda pregunta. Les preguntaron a otro grupo de gente, les dijeron, mire, la de la izquierda es la de Trump, la de la derecha es la de Barack Obama, ¿en cuál de las dos a usted le parece que hay más gente? Es evidente, diría uno, que en la de la derecha hay más gente que en la de la izquierda. Pero sin embargo, un 15% de los votantes republicanos encuestados dijo que había más gente en la de la izquierda. Calvo y Aruguete, que comentan esta investigación, dicen que se trata de un razonamiento expresivo, motivado por la voluntad de insultar al presunto demócrata que realiza la pregunta. Esto nos lleva a una caracterización diferente de las fake news que hacen ellos. Las fake news no son encuadres informativos destinados a convencer a los lectores, tampoco la representación de una disonancia cognitiva a la que evitamos someternos. Buscan mirar a la cara del oponente y escupir información que lo indigne, lo agravie y lo rebaje. No importa si esas fake news son desmentidas algunos minutos, horas o días más tarde. De hecho, su intención no es durar, sino lastimar. No conforman una estrategia informativa, sino un acto de bullying destinado a activar, movilizar y confrontar. Así que en este caso, la percepción selectiva, podríamos decir, está transformada en una acción de militancia agresiva. Ahora bien, hay otra problemática que también se suele asociar a la distribución de fake news o a la polarización y a la diferencia marcada entre grupos políticos y sociales, que es una característica de muchas sociedades en este siglo, y es la idea de los filtros burbuja o de las burbujas de filtros. Esta idea fue propuesta hace unos 10 años por este señor, Eli Parecer, eh, y es importante consignar cuál es la idea que él desarrolla o que propone. A ver, la idea de Parecer es que, o lo que él plantea, no es una idea, sino que efectivamente es que funciona así, es que a partir del desarrollo de la personalización algorítmica en las plataformas, en algo que está extendido enormemente por todos los sitios de Internet o por muchísimos sitios, lo que sucede es que la información a la que accede cada usuario es diferente a la de otros usuarios. Los algoritmos perfilan a las personas a partir de las trayectorias que realizan, a partir de un montón de información. Facebook, por ejemplo, analiza casi 200 indicadores de las personas antes de mostrar un aviso publicitario. Todo esto se hace a enorme velocidad a partir de procesamiento de supercomputadoras. Pero hay muchos indicadores. ¿Qué cosas eligió la persona antes? ¿Qué cosas marcó que le gustó? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Dónde está de acuerdo al sistema de geolocalización? ¿Qué cosas le gustaron a sus amigos? No solo a él. Bueno, un montón de datos así que lo que van haciendo es poder prediciendo cuál es el perfil del usuario con el objetivo de mostrarle en principio la publicidad más adecuada para que compre, pero también la información más adecuada para que se mantenga. Como las plataformas siguen mayormente trabajando sobre la idea de la pegajosidad, como le dice Henry Jenkins, que es la idea de que el rédito aparece a partir de que la persona está mucho tiempo en el mismo lugar, por ejemplo en la misma red social, tratan de que el usuario se quede ahí, que no se vaya. ¿Cuál es el camino para que se quede ahí? Bueno, mostrarle cosas, ponerle a disposición contenidos que sean amables para el usuario.
Por lo tanto, información que se piensa que le va a gustar. Esto no sería bueno en ningún caso, pero cuando de lo que se trata es de información política, se pone especialmente peliagudo. ¿Por qué? Porque lo que hace es que las personas solo tengan acceso a confirmar sus propias ideas previas. Una especie, si ustedes quieren, de exposición selectiva automatizada. Ya no se trata de que las personas eligen determinado medio porque consideran que ese medio va a tener esa gratificación psicológica de la que hablaban Alcott y su colega al confirmar los presupuestos, sino que los algoritmos informáticos ya seleccionan información sin que el usuario lo sepa, que va a ser más afín a las ideas, opiniones y prejuicios del usuario. Con lo cual, hay muchas más probabilidades de confirmar los supuestos que de verlos en tensión o modificarlos. Esa es la idea de la burbuja. Fíjense, Larry Page, uno de los fundadores de Google, decía, el buscador definitivo entenderá exactamente lo que quieras decir y te devolverá exactamente lo que tú deseas. ¿Sí? Adivinará lo que vos querés. Ahora, eso puede tener algunos aspectos interesantes, la gratificación psicológica, pero claramente no es algo deseable desde un punto de vista de construcción democrática de una sociedad. En un momento inicial, previo en realidad a la personalización algorítmica, un politólogo norteamericano que se llama Cass Sunstein ya había señalado en un libro que se llama República.com, hablando de los peligros o las tensiones o los desafíos a los que sometía al sistema político Internet, de este problema. Y él señalaba que para que exista un sistema de libertad de expresión, tenían que darse dos condiciones, entre otras. Esas dos condiciones eran que los individuos tenían que entrar en contactos con materiales que no habían elegido previamente. Y además, que la mayoría de los ciudadanos, o un gran número de ellos, tenían que tener una serie de experiencias comunes. Esta es la idea, decía Sunstein, del foro o de la plaza pública como foro. O sea, que haya experiencias que son comunes y que en el caminar por la vida uno se encuentre con muchas experiencias distintas que uno no eligió previamente. En esos casos uno puede luego formarse una opinión, pero a partir de un panorama bastante amplio de lo que hay en el mundo. Bueno, las burbujas de filtros, la personalización algorítmica tienden a cerrar esto, tienden a que la experiencia de cada usuario sea idiosincrásica. Basta con que dos personas busquen lo mismo en Internet, en Google, y se encuentran con resultados diferentes, aun cuando sean personas bastante parecidas una de la otra. Entonces, cada uno tiene una experiencia distinta y además los algoritmos seleccionan esos materiales de acuerdo al perfil del usuario, con lo cual es muy difícil que el usuario se vaya encontrando con experiencias o contenidos novedosos. Dice Ernesto Calvo sobre lo mismo, él lo llama cámara de eco. Dice, el modo en que estos mensajes son seleccionados da lugar a la cámara de eco, un espacio virtual donde la información que recibimos es un eco de nuestros propios prejuicios y de nuestras creencias sobre cómo funciona el mundo. Y de una forma más amarga, dice Elie Pariser, abandonados a su suerte, los filtros personalizados presentan cierta clase de autopropaganda invisible, adoctrinándonos con nuestras propias ideas, amplificando nuestro deseo por cosas que nos son familiares y manteniéndonos ignorantes con respecto a los peligros que nos acechan en el territorio oscuro de lo desconocido. El tema de las redes sociales nos lleva finalmente a otro aspecto en el cual
las categorías provenientes del modelo de los efectos limitados vuelven a tener vigencia, validez, discusión en la actualidad. Y acá me estoy refiriendo a la cuestión del liderazgo de opinión. Vamos a ver, mencioné varias veces a Ernesto Calvo. Acá tienen en pantalla un libro que él sacó en 2015, Anatomía Política de Twitter en Argentina. Es un libro muy interesante donde analiza específicamente cómo se discutió sobre Twitter, perdón, sobre el caso Nisman, la muerte de Nisman, en la red social Twitter. ¿Y él qué encuentra? Bueno, lo que encuentra es que la información en Twitter está muy concentrada en un número pequeño de usuarios que son retuiteados masivamente. Es decir, si bien las redes sociales prometieron una distribución de la información con el criterio de lo que se llamaba muchos a muchos, es decir, la cuestión de la desintermediación y de la desjerarquización de la información, cuando uno analiza los flujos de comunicación en las redes sociales, muchas veces se hace sobre Twitter porque, por el carácter político que tiene esa red social, y también no nos vamos a detener acá por el tipo de API, de interfaz de aplicaciones que tiene, que es más accesible para la investigación. Bueno, pero lo que uno encuentra es que no es una cosa tan democrática como podría ser. Algunos datos de Calvo en esta investigación sobre este conjunto de datos: el 50% de los tweets reenviaron información creada por el 1% de los usuarios. Distintas geografías de Twitter se definen por sus grupos de usuarios, dice él. Y cuando el tema incrementa usuarios y tweets, es decir, cuando se vuelve más importante en la red, en vez de democratizarse, predominan más todavía los actores institucionales. Miren acá esto está tomado el 8 de abril de 2021. Es un sitio web, twitterargentina.com, que hace un ranking de las cuentas de tweets argentinas o de argentinos o que hablan de Argentina. No sé bien cuál es el criterio porque hay una que es Ricardo Montaner, pero bueno, este, son las cuentas que tienen más seguidores. ¿Mm? Si ustedes las miran con detenimiento, estas son las 15 con más seguidores, el ranking tiene algunas cuantas más. Hay una sola, que es Cosito de la Pizza, que uno podría decir es propia de Twitter. El resto se reparte en tres grupos. Uno es el grupo de los futbolistas. Tenemos a el Kun Agüero, tenemos a Gonzalo Higuaín y al Pocho Lavezzi. Tenemos políticos o figuras de relevancia social, el Papa, Cristina, Mauricio Macri, y tenemos figuras del espectáculo, Marcelo Tinelli, Luciana Lopilato, Lali Espósito, Marley. Y después tenemos una cuenta institucional que es la de Todo Noticias. Fíjense que son todas cuentas en las que a uno le costaría mucho decir que su fama y su relevancia vienen de las redes sociales. O sea, evidentemente no es el caso del Papa, no es el caso del Kun Agüero, no es el caso de Cristina Kirchner. O sea, son personas cuya relevancia viene por otros ámbitos, la religión, la política, el deporte, el espectáculo, y que traducen en las redes sociales esa centralidad. O sea que las redes sociales, en este caso Twitter, vendría a ser un espejo de la manera en que se jerarquizan las personas por vías que no tienen que ver con Internet y las redes sociales. La única excepción, dijimos, es el Cosito de la Pizza, un humorista en Twitter. Bueno, entonces a esto se refiere Calvo cuando señala que la información en Twitter está muy centralizada. Twitter permite realizar lo que se llama análisis de redes. En el análisis de redes se
el análisis de redes es parte de las estrategias metodológicas de Big Data, lo que se hace es juntar mucha información, decenas de miles o cientos de miles de, en este caso la unidad sería un tweet, un posteo en Twitter, y con eso se hacen análisis y se grafican. Acá no estoy mostrando uno de Calvo, Calvo hace unos cuantos muy interesantes, sino uno de Pablo González, donde analiza un conjunto de tweets, decenas de miles de tweets, que en diciembre de 2016 se pronunciaron a favor y en contra del CONICET, en una polémica que había en ese momento. Bueno, el algoritmo que se utiliza para hacer el gráfico, por un lado, diferencia el color en relación a, al lugar en la red y también posiciona espacialmente. Lo que traduce en el gráfico es los flujos de comunicación en términos de polarización política. O sea, lo que tenemos es los vectores celestes son aquellos que van entre uno y otro, otra cuenta del lado celeste, y los vectores amarillos al revés. Si ustedes miran, no creo que se vea en la pantalla, pero con mucho detenimiento en el sector intermedio, esos son como empiezan en celeste y terminan en amarillo. Pero si ustedes los ven, son muy pocos. La mayor parte del flujo informativo se da adentro de cada nube. La nube amarilla es la nube oficialista del momento, la nube celeste es la nube opositora. Y cuando uno mira adentro, acá tenemos lo que sería en un circulito, de acuerdo a la cantidad de retuiteos que tiene, bueno, uno encuentra claramente que hay personas como Fernández Aníbal o como el Destape Web, Diego Táger, es decir, tenemos cuentas que son de personas conocidas o que son institucionales. Y lo mismo pasa en gran medida con el sector oficialista del momento. O sea, no es una comunicación democrática donde todos hablan con todos, sino que lo que más bien hay son tendencias, líderes de opinión, podríamos decir. Bueno, eso nos lleva a rediscutir el concepto de líder de opinión, pero en el momento en el que estamos con la profusa difusión e intervención de las redes sociales. De algo de esto habla Jensen con esa idea de proponer el modelo del flujo de información en tres etapas. A la izquierda tendríamos el original de Lasserfeld, de los más media va a los líderes, de los líderes a los seguidores, y a la derecha la adaptación de Jensen. De los medios iría a los líderes que por vía de las redes digitales, no ya del contacto cara a cara, trasladan esa información a los seguidores. Esto parecería representar mejor la manera en que fluye la información en las redes sociales. Fíjense que sostiene todavía la idea, el concepto de líder de opinión. El concepto de líder de opinión parece bastante interesante justamente para pensar algunas dinámicas comunicativas actuales. Yo voy a detenerme en una investigación de Elizabeth Dubois y David Gaffney sobre el uso de Twitter en la discusión política en Canadá. Ellos lo que buscan identificar es, dicen, qué jugadores políticos son los más influyentes dentro de las dos comunidades políticas canadienses más grandes, que son la del Partido Conservador de Canadá, que era oficialismo en ese momento. Esta investigación la hacen en 2013, publican en 2014, y el Partido de la Nueva Democracia, que era la oposición. ¿Cómo hacen para delimitar cuáles son la comunidad que van a analizar? Bueno, a partir de recopilar, esto se hace con software específico, todos los
tweets que circularon durante un periodo determinado de 2013 y que incluían uno de estos dos hashtags, CPC o NDP, que eran los hashtags oficiales del Partido Conservador y del Partido de la Nueva Democracia. Acá tienen una tabla donde se muestra entonces qué es lo que analizaron. O sea, con ese criterio juntaron un total de prácticamente 1,5 millones de tweets, 750.000 del Partido Conservador, 650.000 de la Nueva Democracia, que fueron producidos por algo así como 8.000 usuarios que tenían algo así como 300.000 amigos en total. Entonces esa es la comunidad, el conjunto de información que ellos analizaron. Bueno, ellos señalan que en una lectura que hacen directamente de la bibliografía clásica al respecto de Helio Katz y Paul Lazarsfeld, un libro que se llama La influencia personal, señalan que hay distintas facetas de la influencia, que no hay una sola manera de definir que una persona es influyente. Y por lo menos para Katz y Lazarsfeld hay 4. Una es tener seguidores. Ellos lo que Lazarsfeld preguntaba en la encuesta original de Eric County era, bueno, si alguien le había pedido al encuestado opinión política o si él le había pedido opinión política a otra persona. Y con eso diferenciaba entre los líderes y los seguidores. Bueno, tener seguidores, es decir, que haya otras personas que le preguntan a uno su opinión, es una faceta de influencia. Otra manera en que uno puede ser influyente es verse como un experto, lo que sería la idea de el líder cosmopolita de Merton, ¿sí? Alguien que para los demás sabe sobre un tema. Eso no es exactamente lo mismo que saber de un tema. Saber de un tema sería una tercera manera de definir la influencia. Y finalmente, lo que sería para Merton el líder local, o sea, el que tiene una posición central en una comunidad local. Bueno, cada una de estas formas de medir la influencia tiene un correlato con una métrica que se puede tomar a partir de un análisis de redes sociales. Fíjense, acá tienen el cuadro en el cual ellos señalan estas métricas. Son las derivadas de las 4 facetas anteriores, más una que es habitual en el análisis de redes sociales y que ellos agregan. Entonces, tenemos por un lado el grado, es decir, esto sería el número de seguidores de Twitter. O sea, lo que mostraba la tabla del ranking donde decía que el tuitero más seguido en Argentina era el Papa, ¿sí? Una medida simple de quién tiene más seguidores. La segunda medida es la centralidad del vector. A ver, supongan que haya una persona, un especialista en economía, que no tiene muchos seguidores en Twitter, pero al que siguen el Papa, Cristina y Macri. Bueno, entonces, él no tiene muchos seguidores, pero, pero ocupa un rol central, porque hay cuentas pesadas que lo siguen a él. Esa medición es la medición entonces de la centralidad del vector. La tercera medida es la del coeficiente de agrupamiento. Esta medida lo que mide es el grado en que un vector, sería un nodo, una cuenta, está correlacionada con otras. Es decir, tuitea una información sobre otra cuenta y esa otra cuenta le responde. O sea, el grado de reciprocidad con otros. Bueno,
Finalmente tenemos el conocimiento y la interacción, que son dos métricas que no son estándar del análisis de redes, sino que agregan estos investigadores. El conocimiento ellos lo refieren como o lo extraen a partir del uso de términos técnicos específicos en la discusión, que denotarían que la persona sabe de qué está hablando, y la interacción, que tendría que ver con esa idea de verse como un experto, eh, ellos lo toman como la cantidad de menciones que tiene un usuario en otros tweets por parte de otros usuarios. Bueno, hecho esto, ellos sacan el ranking de 20 usuarios de acuerdo a cada una de estas 5 métricas. No lo vamos a ver con mucho detenimiento. Simplemente noten que abajo está especificados los colores, o sea, ellos dividen entre políticos o fuentes partidarias, periodistas o medios de comunicación, comentaristas o blogueros, otros notables, los que son probablemente líderes de opinión y los que es improbable que sean líderes de opinión. Fíjense que acá en este primera tabla, donde están las dos primeras medidas, la medida de grado y la medida de centralidad, no hay ninguno de los que están en blanco. O sea, todos tienen un colorcito atrás y eso indica que son las fuentes más institucionales. Son políticos, periodistas, blogueros, otros notables. Cuando se toma otra medición, otra métrica, bueno, son distintas a la anterior y empieza a aparecer algún blanquito, que serían las fuentes no institucionales. Lo mismo con el conocimiento, donde hay más blanquitos. Y cuando miramos la última, que sería el coeficiente de agrupamiento, que lo que mediría es la centralidad en la red social de la persona, en la red de vínculos de la persona, nos encontramos con que no son fuentes institucionales. No son políticos, no son periodistas, no son blogueros, no son otros notables. Entonces, estos investigadores concluyen en que hay distintos tipos de influencia. Si lo que medimos es la ubicación en toda la red, los influyentes son los poderosos tradicionales, dicen ellos, los medios de comunicación, los periodistas, los políticos. Si lo que medimos es la experticia y la interacción, lo que aparece como más destacados son blogueros y comentaristas políticos. Pero tenemos otra forma de medir, que es ese coeficiente de agrupamiento, que estaría señalando a los influyentes locales. Y esos influyentes locales también habría que considerarlos si uno quiere comprender de una forma más completa, más clara, los que son aquello que Lázaro quería comprender, los flujos de opinión, su formación y su consolidación. Bueno, fíjense, acá hay otras dos investigaciones más o menos recientes que también utilizan como modelo, el modelo del flujo de comunicación en dos etapas para pensar procesos políticos en relación a redes sociales e Internet. El primero es sobre la campaña inglesa de 2005 y el segundo es un análisis de los intercambios de comunicación políticos en foros en Corea del Sur. Con esto lo que quiero señalar simplemente es de qué manera estas ideas, que tienen efectivamente varias décadas, sin embargo siguen siendo aportes importantes en la medida en que dicen algo acerca de los flujos comunicativos, de las interacciones comunicativas, de la manera en que las personas accedemos a la información, nos relacionamos con otros, formamos nuestra opinión y en una sociedad democrática elegimos a nuestros dirigentes.